Bueno, buenas noches. La idea es continuar con esta entrega de clases que tenemos en este curso que compartimos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires sobre Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Y bueno, la idea de esta intervención es complementar los materiales que ustedes tienen, libro que ustedes tienen, básicamente, con bueno, esta intervención que está dirigida básicamente a definir una serie de conceptos que son importantes y que me parece que ameritan una intervención especial. Me refiero al concepto de orden público, por un lado, primera parte de la intervención, y después, en una segunda parte, al tema simulación y fraude laboral. O sea, serían estos tres puntos: orden público, simulación y fraude laboral. Cuando nosotros hablamos de orden público, estamos hablando. El concepto de orden público obviamente es un concepto de carácter jurídico, ¿verdad? Y es un concepto que tiende, digamos, que se utiliza cuando el Estado, o sea, nosotros tenemos normas jurídicas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de una norma jurídica, de orden, norma jurídica, es un atributo de una norma jurídica, ¿no? Y cuando hablamos de una norma jurídica de orden público, lo que nosotros nos estamos refiriendo a normas que, porque hay un interés social detrás de esa norma, restringe la autonomía de voluntad de las partes. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación, nos vamos a encontrar que el Código Civil y Comercial de la Nación tiene una serie de disposiciones en materia de familia, en materia de contratos, en materia de obligaciones, diferentes contratos. Y si yo, por ejemplo, me detengo en la parte de la regulación de los contratos, vamos a encontrar que podemos decir que en buena medida esas normas que están allí no son normas de orden público, sino que por el contrario son normas de carácter dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que son normas que están ahí en el código, que las partes pueden acogerse a esa solución que va a dar el legislador o pueden prescindir de esa solución y adoptar una propia en forma autónoma. Está ahí en el código, no es una norma imperativa. Las partes pueden optar por utilizar esa solución o en el marco de su autonomía contractual utilizar otra norma, la norma que autónomamente crean las partes. Por eso cuando nosotros hablamos de normas de orden público, hablamos de normas imperativas, es decir, normas que se imponen a las partes y que además tienen carácter absoluto, es decir, que esa imposibilidad, o sea, no admite ningún tipo de posibilidad de modificación. Nosotros, por ejemplo, y si uno digamos, si uno analiza, por ejemplo, las normas del Código Civil o los distintos contratos del Código Civil, nos vamos a encontrar que este principio de prevalencia de las normas dispositivas, es decir, normas que las partes pueden utilizar o no, nos vamos a encontrar en el Código Civil y Comercial de la Nación con que hay ciertos contratos especialmente donde están fuertemente intervenidos por el Estado, es decir, cuando hablamos de un contrato de locación de servicios, por ejemplo, escucho, no con un contrato de locación de servicios, sino con un contrato de locación de una vivienda, esto quise decir, ¿no? Un contrato de locación de vivienda, de un inmueble con destino a vivienda, no vamos a encontrar que ese es un contrato fuertemente intervenido por el Estado. Porque el Estado fija un plazo mínimo, fija un plazo máximo, hay una serie de disposiciones que hay que cumplir y son normas de orden, y esas normas que hay que cumplir son normas de orden público. ¿Por qué? Porque el Estado, el legislador, define que esa normativa va a ser norma de orden público y que las partes no pueden prescindir de esa solución que el legislador impone. ¿Por qué lo hace? Porque obviamente detrás de la regulación en materia de locación de un inmueble con destino a vivienda está ni más ni menos que un derecho fundamental, un derecho muy importante, que es el derecho a acceso a la vivienda. Entonces el legislador está más atento en ese tipo de contrato que en otro, que de repente no hay un interés en juego tan importante como puede ser este, ¿verdad? Entonces, hay una definición legal en ese sentido de cuáles son aquellas cuestiones que se consideran de orden público. En el derecho del trabajo nosotros nos vamos a encontrar con una particularidad y con un nuevo concepto, que es el concepto de orden público laboral. ¿En qué consiste el concepto de norma de orden público laboral? Bueno, una disposición de orden público laboral obviamente va a estar íntimamente vinculada con un principio, que es el principio que ustedes ya han visto, que es el principio de la norma más favorable para el trabajador.
¿Qué implica este principio de la norma digamos, del orden público laboral? Bueno, el orden público laboral son normas que son imperativas, es decir, que son obligatorias para las partes, pero a diferencia de las normas de orden público, esa imperatividad que tienen estas disposiciones de orden público laboral, es una imperatividad relativa. ¿Qué quiere decir? Que estas normas son obligatorias en tanto y que las partes no pueden dejar sin efecto, salvo que lo hagan en beneficio o en forma más favorable para el trabajador. Entonces, la regulación de la ley de contrato de trabajo en materia de vacaciones es una norma, son normas de orden público laboral. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando la ley dice, un trabajador, la ley de contrato de trabajo dice en el artículo 150 que un trabajador cuando tiene menos de 5 años de antigüedad, le corresponden 14 días de vacaciones corridos. Esa disposición es una disposición de orden público laboral. ¿Por qué? Porque las partes en su contrato de trabajo no pueden dejar sin efecto esa disposición legal, salvo que lo hagan en beneficio del trabajador. Es decir, podrían establecer en su contrato individual 15 días de vacaciones, 16, 17, 18, pero lo que no podrían hacer es establecer 13, 12 o 10. Entonces, ¿hay imperatividad? Sí, hay una imperatividad, pero es una imperatividad relativa que está íntimamente vinculada con el principio de la norma más favorable para el trabajador. Entonces, está esa norma en la ley, las partes no pueden dejarla sin efecto, salvo que sea en forma más favorable para el trabajador. En realidad, en general, nosotros podemos decir que en buena medida las normas de la ley de contrato de trabajo, las normas legales y las normas del convenio colectivo de trabajo son normas de orden público laboral. En términos que es un marco normativo, que es imperativo, que es obligatorio para las partes, es decir, que las partes cuando celebran su contrato de trabajo tienen que observar lo que dice la ley, lo que dice el convenio colectivo, pero pueden apartarse de esa solución de la ley o esa solución del convenio colectivo siempre y en la medida que adopten soluciones que sean más favorables para el trabajador. Este concepto de orden público laboral propio y típico del derecho del trabajo no quiere decir que en el ámbito del derecho laboral no existan normas de orden público, es decir, normas que las partes no pueden dejar sin efecto, sea a favor o en contra del trabajador. Por ejemplo, las normas que regulan lo que tiene que ver con la capacidad para celebrar contratos de trabajo, etcétera, etcétera, son todas normas de orden público. O sea, acá no hay posibilidad de negociación alguna. Lo mismo ocurre en materia de nulidades. Todo el tema en materia de nulidades, acá normas son de orden público y no hay mucho para negociar, digamos, ni para discutir. O sea, esto se impone impone, ¿no? Esta solución legal. Luego vamos a encontrar que en materia de prescripción ocurre lo propio. Artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. Léanlo. El artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo regula el denominado instituto de la prescripción. Es decir, cuando uno tiene un derecho, el correlato de ese derecho es tener una acción. ¿Qué quiere decir esto? Tener la posibilidad de recurrir a la instancia judicial y poner en funcionamiento el aparato judicial a través de un mecanismo procedimental tendiente a conseguir que el Estado, mediante a través de sus jueces, imponga, condene al demandado al cumplimiento de ese derecho. Entonces, yo por todo derecho debo tener una acción, es decir, la posibilidad, que la puedo ejercer o no, de poder recurrir a la instancia judicial para requerir su cumplimiento. Ahora bien, yo tengo un plazo para ejercitar esa acción. Nosotros lo hemos visto cuando vimos el tema de principios, cuando vimos fundamentalmente el tema del principio de renunciabilidad, y nosotros dijimos que el plazo que tiene las partes, y específicamente el trabajador, para poder reclamar sus derechos laborales, es de 2 años. Entonces, el plazo de prescripción es de 2 años. ¿Qué quiere decir? Que si el trabajador no ejerce esta acción dirigida a el logro o el reconocimiento judicial de un derecho, se le va a extinguir la acción, es decir, se le va a extinguir la posibilidad de reclamar judicialmente el cumplimiento de un derecho determinado. En este artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, la ley fija el plazo de 2 años. Este plazo de 2 años que yo les he mencionado
en una entrega o en una intervención anterior, surge de este artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, en este mismo artículo tiene un párrafo de cierre donde dice que esa norma es de orden público. Lo dice así en estos términos: esta norma es de orden público. Y quedando, y lo dice expresamente el legislador, vedado a las partes individuales, es decir, en el contrato de trabajo y especialmente en el convenio colectivo, a modificar esta solución legal. Y hablamos de una norma de orden público porque no se podría dejar ni siquiera de orden público absoluto, es decir, del orden público, ese concepto que nosotros hemos explicado, ni aun cuando sea en beneficio del trabajador. Es decir, no podría un convenio colectivo establecer un plazo de prescripción de 4 años porque la norma, por más que sea más favorable al trabajador, porque el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo es una norma de orden público, no de orden público laboral, sino de orden público general, estableciendo entonces este carácter absoluto que tiene esta, digamos, esta imperatividad que surge del artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en esta disposición legal? La seguridad jurídica. O sea, cuando el legislador regula la prescripción y le pone un límite a la posibilidad de que una parte pueda ir a tribunales a requerir, a reclamar el cobro de su derecho, lo hace privilegiando la seguridad jurídica sobre la justicia o no que pueda tener ese reclamo. Entonces, siempre en el Instituto de la Prescripción, el limitar la posibilidad que tiene una parte de reclamar judicialmente mediante la vía de la extinción de la acción por el transcurso del tiempo, está siempre en tela de juicio el tema de la seguridad jurídica. Entonces, a modo de síntesis, todos conceptos: concepto de orden público es un concepto general que se proyecta en todo el ordenamiento jurídico, es de carácter absoluto, limita a las partes en forma total, no se puede prescindir de esa solución, y aparece en el derecho laboral este concepto de orden público laboral, que implica, es un orden público de carácter relativo, que implica una imperatividad para las partes, pero la relatividad va a estar dada en que las partes pueden dejar sin efecto esta solución en la medida que sea en beneficio del trabajador. Y en buena medida, vuelvo a repetir, ley de contrato de trabajo y convenio colectivo de trabajo son normas de orden público laboral, más allá de que pueda haber disposiciones específicas, como la que acabo de mencionar recién en el artículo 256 de la ley de contrato de trabajo, que establezca una norma de orden público absoluto, digamos, en un cuerpo normativo que se caracteriza por tratar de preservar al trabajador y por lo tanto establecer la posibilidad que la norma estatal pueda ser desplazada por una norma más favorable para el trabajador. Ahora bien, frente al orden público laboral, se levanta lo que nosotros vamos a denominar los supuestos de simulación y fraude. Fernández Madrid, un prestigioso autor, uno de los grandes laboralistas de la Argentina, tratadista, fue muchísimos años integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Él explicaba, Fernández Madrid explicaba que la contracara del orden público laboral, es decir, de este concepto que nosotros hemos mencionado recién, eran los supuestos de simulación y fraude. ¿Por qué la contracara? Porque, bueno, justamente el orden público laboral lo que marca es el carácter imperativo de la norma, ¿no? Imperatividad relativa, pero imperativa al fin, se impone a las partes. Las acciones en materia de simulación y fraude lo que tienden es a justamente evitar el cumplimiento de la norma imperativa, tratar de evitarla. Y ese tratar de evitar, esa evasión de la norma imperativa, se hace a través de algún tipo de mecanismo, algún tipo de maniobra. Esto es, no estamos hablando del incumplimiento liso y llano, sino que estamos hablando de un incumplimiento, o sea, de la norma imperativa, pero que se hace a través de un mecanismo que trate de ocultar este incumplimiento. Es decir, se quiere no cumplir, en definitiva, pero se quiere evitar las causas. Se quiere evitar no las causas, sino se quiere evitar las consecuencias del incumplimiento. Yo incumplo, pero no quiero soportar las causas de ese incumplimiento. Las consecuencias, mejor dicho, no las causas, las consecuencias de ese incumplimiento. Entonces, el incumplimiento liso y llano no es un supuesto de simulación y fraude, sino que
Cuando hablamos de simulación y fraude, hablamos de algún tipo de maniobra, es decir, para no cumplir, pero para no soportar las consecuencias del incumplimiento. Fernández Gianotti, hace muchísimos años, un autor ya fallecido, uno de los grandes laboralistas de la Argentina, él fue un estudioso del tema simulación y fraude y él definió los supuestos de simulación y fraude con una frase, con una expresión del lunfardo. Él hablaba de la manganeta. Este término es un término del lunfardo, de modé, ya no se utiliza, se denota la edad de quien utiliza esta terminología, este término, pero que es bastante representativo porque supone, digamos, la realización de algún tipo de maniobra. Esto que les estaba comentando recién. Y la ley de contrato de trabajo específicamente tiende a evitar la simulación y fraude. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo se declama y se pretende como una norma que se cumpla. Es decir, el legislador no ha tenido la intención de generar disposiciones meramente declamativas, sino que la idea del legislador es que sus normas se apliquen. Por lo tanto, en todo su articulado tiene dispositivos antifraude, es decir, dirigidas a evitar este tipo de maniobras y a potenciar la aplicación de las normas imperativas de la ley del contrato de trabajo y del convenio colectivo de trabajo. Antes de entrar en estas técnicas que utiliza el legislador, hacemos una diferenciación conceptual entre el concepto de simulación y el concepto de fraude. El concepto de simulación lo dice la misma frase, la misma palabra, mejor dicho. Hablamos de simulación porque hay un acto aparente falso que oculta la realidad, el acto real. Por ejemplo, yo celebro y tengo firmado un contrato de locación de servicios, pero resulta que la realidad marca que no hay un contrato de locación de servicios porque esos servicios no están prestados, ese prestador de servicios no presta los servicios en forma autónoma, sino presta los servicios en relación de dependencia. Recuerden ustedes el concepto muy importante de relación de dependencia y concepto de dependencia, mejor dicho, que nosotros vimos en la clase presencial, la única que tuvimos hasta ahora, ¿no es cierto? Donde explicamos los tres criterios de la dependencia técnica, la dependencia económica y la dependencia jurídica. Nosotros lo explicamos en esa clase y por supuesto que esto está en cualquier libro y obviamente está en el libro del profesor Massa. Ahora bien, entonces, volvemos al caso que estaba planteando recién. Hay un concepto, hay una relación de dependencia real, pero las partes celebraron, trabajador y empleador, ambas partes celebraron un contrato de locación de servicio. Bueno, este es un supuesto de simulación. ¿Por qué un supuesto de simulación? Porque hay un acto simulado, aparente, contrato de locación de servicios, que oculta la realidad, que es el contrato de trabajo. Tema de las pasantías también. Se tiene un pasante, bueno, se celebra se cumplen con todos los requisitos que hay que cumplir para tener una pasantía en términos formales, se celebra un convenio con la institución, la empresa celebra un convenio con la institución educativa, la institución educativa suministra un pasante a la empresa. Bueno, pero supongamos que en realidad ahí no hay ningún tipo de actividad formativa en esa empresa, sino que hay un contrato de trabajo encubierto. Bueno, acá también sería el supuesto de actos simulados. ¿Cuáles son los actos simulados? Bueno, todo lo que llevan a esta instrumentación de una pasantía que es ficticia. Ese sería el acto simulado. La realidad marca que hay un contrato de trabajo. Bueno, todas estas utilización de figuras contractuales no laborales son típicas de supuesto de simulación. Y por supuesto que los actos simulados van en contra de un principio cardinal en materia de derecho del trabajo, que es el principio de primacía de la realidad, que nosotros hemos mencionado en la clase de principios. O sea, la ley quiere, el legislador quiere, el derecho del trabajo quiere que prevalezca la realidad material sobre la realidad formal. Y justamente en el acto simulado hay una realidad formal, que es esta simulación, este acto simulado, y una realidad material que es el acto
oculto, contrato de trabajo, la relación de dependencia. Bueno, este es el supuesto de simulación. ¿Y cuál es el supuesto de fraude? ¿O qué consiste el fraude, mejor dicho? El fraude es la celebración de actos que son reales, pero que en su combinación tiene como consecuencia, en definitiva, el incumplimiento de la norma laboral. Supongamos, te voy a poner con un ejemplo. Supongamos que yo contrate a un trabajador, pero no para que preste servicios para mí, sino para que preste servicios para un tercero. Yo lo contrato, pero en realidad la prestación de servicios y todo el desarrollo de su relación laboral se hace para un tercero. El acto es real, porque yo lo contrato, el dato es totalmente cierto, para prestar servicios para un tercero. Y presta los servicios allí, no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de simulación. El acto es real. ¿Dónde podría estar el fraude? El fraude podría estar en las circunstancias, supónganse que quien lo contrata, quien les habla, un insolvente, total. No tiene un cobre, no tiene un peso. Por el contrario, aquel que se aprovecha, que utiliza esa prestación, tiene una posición económica muy sólida, muy solvente, tiene muchos bienes, propiedades, etc. Entonces, resulta que el acto es cierto, pero se ha establecido de manera tal en la cual se ha interpuesto un insolvente entre quien presta el servicio y quien lo recibe. Y ahí podría haber un supuesto de fraude, porque el acto es real, pero en definitiva ese trabajador tiene una serie de derechos en la ley de contrato de trabajo, en el convenio colectivo, los derechos constitucionales, etcétera, etcétera, pero contra un insolvente. Entonces ese podría ser un supuesto de fraude. La ley de contrato de trabajo, frente a estas posibilidades, establece una doble técnica para evitar los supuestos de simulación y fraude. Por un lado, el artículo, un criterio, una regla general, que es la regla que ustedes van a ver en el artículo 14 de la ley de contrato de trabajo. Que es muy importante que ustedes lean muy detenidamente este artículo 14 de la ley de contrato de trabajo. Porque el artículo 14 de la ley de contrato de trabajo establece como regla general la nulidad del acto llevado simuladamente o en fraude a la ley. Con lo cual acá podemos extraer algunas conclusiones. Primero, la ley de contrato de trabajo, nosotros hicimos una diferenciación conceptual en términos de simulación y fraude, pero la ley de contrato de trabajo en su artículo 14 le da el mismo tratamiento. Es decir, tanto en el supuesto de simulación como en el supuesto de fraude, la solución es la nulidad. Y como nosotros hemos explicado, un acto nulo es un acto que tiene vicios, y esos vicios son de tal envergadura que generan la pérdida de efecto de esas cláusulas nulas. Y en el derecho laboral, la nulidad implica el desplazamiento de la cláusula nula por la norma de orden público, por la norma de la ley, por la norma del convenio colectivo. Entonces, si yo tengo un trabajador en forma, lo que lo tengo contratado simuladamente bajo una locación de servicio, lo hago facturar, le hice firmar un papel donde dice que es autónomo, que se paga su hora social, su prestación de salud, mejor dicho, que si tiene un accidente se va a hacer cargo de él, que además se va a pagar el monotributo, se inscribe en la FI como monotributista, etcétera, etcétera. Esa es toda, instrumentamos toda esa operatoria, pero después resulta que en realidad esa persona está en relación de dependencia, cumple un horario, está inserto dentro de mi estructura, en fin, no tiene autonomía, es un trabajador en relación de dependencia. La ley de contrato de trabajo, entonces, en función de lo que marca el artículo 14, es un acto simulado y el efecto es la nulidad. ¿Qué implica la nulidad? La nulidad implica esto que dijimos recién, es decir, que esas cláusulas nulas caen, y cuando hablo de cláusulas nulas, ¿cuáles son? O actos nulos, no solamente las cláusulas, los actos nulos. ¿Qué puede ser? El contrato que se haya celebrado, por ejemplo, es nulo, cae. ¿Y eso qué implica? ¿Que ese trabajador, ese prestador de servicios se vuelva a la casa y se disolvió todo y acá se terminó todo? No. Lo que implica es que como eso es nulo, eso cae
y es desplazado por la norma de orden público. ¿Cuál? La ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo que corresponde. Es decir, la nulidad implica la aparición con toda su potencia, con toda su fuerza de la norma de orden público, de la ley de contrato de trabajo y del convenio colectivo de trabajo. Insisto con esta solución, ¿no? Es decir, la ley trata en forma indistinta el acto simulado y el acto fraudulento. En este mismo artículo 14 de la ley de contrato de trabajo insiste con este concepto, ¿no? El concepto que la norma, mejor dicho, luego de insistir con este concepto, lo que establece es algunos ejemplos. Entonces, uno de los ejemplos que coloca el artículo 14 de la ley de contrato de trabajo como un supuesto de simulación y fraude, más estrictamente de simulación, como lo explicamos recién, es cuando se aparenten normas contractuales no laborales. Bueno, que sería este caso, ¿no? Es un caso, digamos, tan viejo como el derecho del trabajo. El derecho del trabajo supone todo un marco normativo, todo un marco protectorio, todo el cumplimiento de una serie de obligaciones. Entonces se trata de evitar todo ese tipo de circunstancias y se lo pretende ocultar en una relación de carácter no laboral, utilizando lo que el artículo 14 de la ley de contrato de trabajo dice como figuras contractuales no laborales. ¿A qué nos referimos? Un contrato de locación de servicio, una pasantía, una beca, en fin, algunas de esas modalidades que pueden estar dando vuelta, bueno, efecto nulidad de todo esto. Y dice que en tal caso quedará regida la relación por las normas de orden público, es decir, está diciendo la solución que estamos mencionando, que estábamos mencionando recién. Un tema importante con respecto a este tema es que no se exige para que opere la solución del artículo 14 de la ley de contrato de trabajo, no se exige el dolo del empleador. Y acá tenemos que hacer una breve descripción de dos conceptos jurídicos importantes, que es el tema del dolo y el tema de la culpa. Son dos conceptos que se utilizan en el marco del derecho penal y en el marco del derecho civil, y por supuesto también se proyecta al ámbito del derecho laboral. Para hacer una distinción sencilla, y digamos que el dolo es un acto intencional, un acto deliberado. En tanto que la culpa, yo no estoy buscando el resultado, no tuve la intencionalidad de producir ese resultado, pero me he conducido en forma negligente, no he cumplido con ciertas normas, entonces se produce un resultado indeseado. Planteándolo en términos penales o civiles. Supónganse, una persona, no sé, maneja un auto, maneja en forma imprudente, tiene un accidente, mata a una persona. No ha habido un acto doloso ahí. ¿Por qué no había un acto doloso? Porque él no fue con la intención de matar a esa persona, pero se manejó en forma negligente. Entonces sería un supuesto de acto culposo. Y por supuesto que el ordenamiento jurídico trata de forma diferente el acto doloso que el acto culposo. Ahora bien, volvamos hacia atrás. Nosotros decíamos que para la solución de que le da la ley en el artículo 14, la ley de contrato de trabajo, no se exige el dolo del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hace falta acreditar, cuando hablamos de acreditar hablamos de probar, por parte del trabajador no tiene que probar la intencionalidad dolosa de ese empleador. Podría ser es decir, yo si tengo que ir a un juicio donde se está discutiendo si existe contrato de trabajo o no, lo que habrá que probarse es, o sea, hay un contrato de locación de servicios oculto, mejor dicho, hay un contrato de locación de servicios que oculta un contrato de trabajo. Yo no tengo que probar que el empleador lo hizo en forma artera y lo hizo a propósito, o sea, no interesa si lo hizo intencionalmente o lo hizo por desconocimiento, por las razones que fueran. Si hay un contrato de trabajo oculto detrás de ese contrato de locación de servicios, opera la regla del artículo 14. Nulidad, desplazamiento de la norma nula, reemplazo, sustitución por la norma de carácter imperativo. Sin que se requiera probar el dolo, es decir, la intencionalidad del empleador de hacer un fraude a la ley o de un acto simulado en contra de la ley laboral.